Hola, en este video haré la presentación del proyecto Discurso Digital y Contexto, una aproximación a la comunicación sistémica en los ambientes virtuales de aprendizaje. Como primer momento, necesitamos hacer la distinción del problema y asimismo ir delimitando el problema de la distinción. Las nuevas investigaciones han establecido megatendencias que subyacen en el desarrollo de las tecnologías emergentes y dentro de estas megatendencias está el redefinir a los ambientes virtuales de aprendizaje. Una forma de redefinirlos es a través del pensamiento sistémico, el cual es aplicable al uso de la tecnología dentro de la educación. Dicho pensamiento sistémico señala que, además de fungir como medios por los que se transmite información y se intercambia sentido, la tecnología permite construir entornos donde se generan experiencias y se construyen mundos intersubjetivamente. De esta forma, al considerar a los entornos virtuales como entornos de vida, la tecnología tiene un nuevo plano de influencia, donde se modelan buena parte de los modos de interacción. Es este concepto de interacción uno de los más importantes. Se comprende entonces que un ambiente estaría configurado como el resultado de las interacciones de los entornos, los cuales a su vez se pueden definir como los medios físicos y digitales que permiten el desarrollo de las interacciones, que a su vez generan el ambiente. Esto significa que un ambiente estará conformado por entornos, sistemas, y la manera en la que se comunicarán estos elementos es a través de las interacciones. Ya también Luhmann decía que el entorno es aquello que circunscribe a un sistema y ayuda a definir su significado. De igual forma, es lo que limita las acciones que pueden generarse, ya sea en la presencialidad o en la virtualidad. De tal forma, el concepto de ambiente es interpretado como el conjunto de entornos, ya sean presenciales o virtuales, en los que puede darse la interacción entre los sujetos. Es así que entonces se tiene una diferencia fundamental en los ambientes virtuales de aprendizaje. Ahí existe una perspectiva en la que señala que los materiales didácticos son el insumo de la interacción, pero aquí nosotros queremos subrayar que las interacciones son el objeto central del diseño y la gestión de un ambiente virtual de aprendizaje. Del mismo modo, se sabe que la comunicación humana aparece como un hecho de interacción, pero es una interacción que se entiende como inherente al sujeto, es decir, es un proceso de comunicación que se da entre dos o más personas y al hecho mismo de comunicar, es decir, es una interacción que descansa en el lenguaje. Esta perspectiva es muy importante porque es diferente a la que se manejaba con el interaccionismo simbólico o con la interacción social de Goffman. En el primero de los casos, los autores manejaban que la interacción es concebida en términos simbólicos, es decir, la interacción no es frente a los objetos, las personas o las cosas, sino frente a lo que significan éstas en un mundo social. De igual manera, Goffman señalaba que la interacción es social y no simbólica, en contraste con la escuela anterior, y señalaba que existen conceptos como espacio, situación, rol, ritual, que son relevantes para comprender cómo surge y se hace posible la interacción. Sin embargo, nosotros estamos tomando las ideas de Bateson en la que la interacción descansa en el lenguaje. De esta forma podemos argumentar que, a pesar de que existen múltiples investigaciones que dan cuenta de las características y los alcances de la interacción en ambientes virtuales, poco se ha investigado sobre el lenguaje en donde descansa dicha interacción, debido a que, por un lado, el discurso digital, que es así llamado y que posteriormente se tendrá que reflexionar si se continuará llamando discurso digital, discurso electrónico, discurso en la virtualidad o cuál es el término que más es congruente con lo que se está planteando, no se ha construido como un objeto de estudio. Y por el otro, los acercamientos que existen actualmente a dicho discurso parecieran solo ser descripciones de las interfaces artefactuales presentes en la mediación. Esto significa que todas las investigaciones que hablan de discurso digital siempre hacen referencia a una interfaz o a un artefacto en donde sucede este discurso. Por tanto, encontramos investigaciones que hablan del discurso en Facebook, el discurso en Twitter, el discurso en los foros virtuales de aprendizaje, y esto hace que la visión sea fragmentada. No se tiene una investigación en donde el discurso digital en sí mismo sea un objeto de estudio. Esto nos lleva entonces a plantearnos algunas preguntas que orientarán en este momento del giro de la helicoide nuestra investigación. En primer lugar, ¿cómo conceptualizar el discurso digital desde un enfoque sistémico y complejo que asegure la independencia de las interfaces artefactuales donde surge? Esto es, conceptualizándolo como un objeto de estudio en sí mismo y no como el resultado de una interfaz. Esta primera cuestión es muy interesante porque deja ver que el discurso digital puede verse como un objeto de estudio independiente,
pero además desde la comunicación sistémica y desde la complejidad. Esto ya más adelante se verá que los elementos que forman al discurso en sí mismo no pueden ser separados de él para poderse comprender de manera aislada. Y del mismo modo, el discurso y las interacciones no pueden ser separadas para analizarse de forma independiente, sino tienen que hacerse desde un mismo enfoque. La segunda cuestión implica cuáles son las propiedades relevantes de la situación comunicativa que realizan los participantes del discurso digital. Partimos desde los postulados de la teoría del contexto de Van Dyck, en la que habla justamente de las propiedades de un discurso que él llama eh, modelos conceptuales, modelos cognitivos, y justamente lo que se busca es aquí saber cuáles son estas propiedades de las situaciones comunicativas que suceden en un ambiente virtual de aprendizaje y que son relevantes para el discurso digital. La tercera pregunta tiene que ver con las implicaciones que tiene para un ambiente virtual el conceptualizarlo como un ecosistema bajo el enfoque de la comunicación sistémica. El enfoque de la comunicación sistémica, como lo hemos planteado anteriormente, da un giro total a la forma en la que se observa la comunicación. Normalmente las investigaciones parten del interaccionismo simbólico, pero ahora desde el posicionamiento de la Escuela de Palo Alto queremos saber qué repercusiones tendría conceptualizar un ambiente virtual desde los postulados de esta escuela. Y finalmente, ¿de qué forma los ambientes pueden influir en la producción y en la comprensión del discurso por parte de los usuarios del lenguaje? Esta es una relación bidireccional, porque por un lado estamos interesados en saber cómo influye el ambiente en la producción y comprensión del discurso, pero al mismo tiempo, cómo es que el ambiente puede verse afectado por este discurso. Esta última parte es muy interesante porque tendría que ver con la configuración actual de los ambientes virtuales de aprendizaje. Si partimos de que tienen que ser una configuración comunicativa, ¿qué impacto tendrá conceptualizar el discurso digital desde este enfoque sistémico y complejo? Por tanto, tenemos los siguientes objetivos de nuestra investigación. El objetivo general es reflexionar sobre los constructos teóricos del discurso digital en contraste con los del discurso cara a cara. Esto significa que existen ya muchas investigaciones que hablan sobre el análisis del discurso en eventos cara a cara. Ajá. Ahora lo que se busca es que estos constructos teóricos que se han aplicado a los discursos cara a cara se puedan contrastar con lo que sucede en el discurso en la virtualidad o, en su defecto, adaptarlos, cambiarlos o crear algunos otros que permitan dar cuenta exactamente de lo que sucede en un discurso digital. Esto desde una perspectiva sistémico compleja, que es algo muy interesante, y sus repercusiones en el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Dentro de los objetivos específicos estarán, por un lado, conceptualizar el discurso digital desde una mirada interdisciplinaria, en donde se conjugan una mirada desde la comunicación, una mirada desde la lingüística y una mirada desde el pensamiento sistémico. Estas tres miradas interdisciplinarias nos van a permitir conceptualizarlo y que además dicha conceptualización sea independiente de las interfaces artefactuales. Esto sí que significará que no necesitamos hacer referencia a si el discurso sucede en Facebook, si el discurso sucede en un foro virtual, en un chat, en las comunicaciones informales dentro del ambiente. Del mismo modo, esta conceptualización nos va a permitir comprender a la comunicación sistémica como marco de las interacciones. Todas las investigaciones que se han desarrollado sobre las interacciones en ambientes virtuales utilizan fundamentos de la comunicación, pero fundamentos generales de la comunicación. Aquí lo que se busca es incluir dentro de la misma concepción de comunicación el pensamiento sistémico para entender a un ambiente virtual también desde el pensamiento sistémico. El tercer objetivo específico es contribuir a definir las propiedades relevantes de la situación comunicativa que realizan los participantes del discurso digital. Este objetivo específicamente tiene que ver con una cuestión lingüística en donde se podrá hacer a través de la teoría de la relevancia los elementos fundamentales que empiecen a definir al discurso digital desde esta perspectiva que hemos estado manejando. El cuarto objetivo es aproximar una explicación de cómo los ambientes pueden influir en la producción y la comprensión del discurso por parte de los usuarios del lenguaje. Realmente este último objetivo es únicamente un acercamiento porque implica un trabajo posterior de observación y de contrastación de lo que aquí se proponga. Y finalmente será el describir la manera en la que el ambiente puede verse afectado por el discurso. Partíamos de esta relación bidireccional
y partimos también del concepto que Van Dyck señala sobre el contexto. La delimitación del objeto de estudio. Queda claro entonces que el interés de esta investigación es contribuir a la definición del discurso digital como un objeto de estudio. La reflexión se centra justamente en la imposibilidad de separar al discurso de las interacciones, lo que implica que se tenga que abordar desde una mirada compleja y como si fuera un elemento sistémico. Aquí cabe hacer la precisión de que el lenguaje ya se ha comprobado que también es un sistema adaptativo complejo. Esto porque el lenguaje puede verse como un sistema de interrelaciones en la que los hablantes mantienen en su entorno comunicativo diferentes interacciones a través de sus acciones lingüísticas. De igual manera, el lenguaje es el locus donde convergen diferentes componentes en formas dinámicas y complejas. Está regulado por un amplio número de variables y es el resultado de la comunicación que surge de los procesos discursivos actuales y vigentes. De igual manera, el lenguaje es un sistema cuyas estructuras emergen de patrones interrelacionados de experiencia, interacción social y procesos cognitivos. Una cuarta característica que permite ver al lenguaje como un sistema adaptativo complejo lo proporciona la lingüística ecológica, la cual define el lenguaje como un ecosistema compuesto por múltiples agentes que interactúan lingüísticamente en su comunidad discursiva, de la misma forma en la que múltiples agentes se comportan en otros sistemas complejos. Estas cuatro precisiones nos permiten darnos cuenta que el discurso y el lenguaje también puede verse desde una perspectiva sistémica en el marco de la comunicación sistémica que hemos estado planteando. El discurso digital, de igual manera, implica comprenderlo en tanto medio como resultado de las interacciones. Es decir, el discurso es necesario para que se produzcan estas interacciones, pero al mismo tiempo las interacciones devolverán como un resultado un nuevo discurso. No es objeto de estudio de esta investigación las interacciones per se en los ambientes virtuales, dado que, como se comentaba en un principio, ya existen varias investigaciones que dan cuenta de cómo estas interacciones suceden y cómo tienen una repercusión en procesos didácticos y en procesos de adquisición del conocimiento en ambientes virtuales, incluso en formas de evaluar las interacciones y demás. Realmente lo que interesa es observar al discurso digital como, decíamos, medio y resultado de las interacciones. Esto desde un posicionamiento batesoniano. La metodología. La tesis tiene un corte esencialmente teórico, en el que primero se tendrán que contrastar las proposiciones de varios autores de forma teórica para poder definir y conceptualizar el discurso digital como un objeto de estudio. Una vez superada esa primera etapa, podemos aplicar la metodología que aquí se propone. Evidentemente, se considera que la metodología más apropiada para esta investigación es la etnografía virtual, también llamada netnografía, pues es especialmente relevante para investigar y comprender algunos aspectos de la vida social en la virtualidad. Ya habíamos visto que las interacciones forman parte de un proceso social y el lenguaje en sí mismo también es resultado de la experiencia de la interacción social y de procesos cognitivos. La etnografía virtual también es útil en la medida en la que no es significativa ni oportuna una separación ontológica y fenomenológica entre mundo online y offline. Es decir, es un continuum entre ambos entornos y nos permite observar también cómo se estaría dando el discurso digital dentro de la virtualidad. No existen todavía resultados de esta observación porque el punto en el que se encuentra ahorita la tesis es de contrastar y reflexionar e integrar de manera interdisciplinaria las posiciones desde el enfoque de la comunicación, el enfoque de la lingüística y el enfoque del pensamiento sistémico para, por un lado, argumentar que el término contexto desde la posición lingüística es similar en propiedades a lo que se maneja en ambientes desde un posicionamiento sistémico. Al comprobar esta similitud, podemos decir que un ambiente es lo mismo que un contexto y por lo tanto aplicar las nociones de la teoría del contexto que han emanado desde la lingüística, desde una posición sociocognitiva y llevarlas hacia lo que sucede en los ambientes virtuales de aprendizaje. Hasta aquí la presentación de este proyecto de investigación. Cualquier pregunta y cualquier sugerencia sobre la misma son siempre bienvenidas.